Mencionábamos un poco qué puede hacer Naciones Unidas. ¿Tú tienes alguna esperanza de que de Naciones Unidas en esta ocasión pueda salir alguna pista que ayude a resolver la crisis? Bueno, Francia ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, eso ya es un paso, pero posiblemente no vaya a salir nada de allí. Ya sabemos que Estados Unidos ha practicado su derecho al veto durante el último año prácticamente en todo lo que tiene que ver con las resoluciones sobre Gaza y Palestina, y de la Asamblea General seguramente oigamos discursos muy duros por parte de algunos líderes árabes y no solo árabes, pero mientras no pasemos de los discursos a los hechos, mientras no se obligue a Israel a cumplir con la legalidad internacional, Israel en este momento está atacando un Estado soberano, está obligando a desplazarse a la población. Cuando hablamos del sur del Líbano, no solamente se está atacando en el sur, está atacando en el Valle de la Bekaa, está atacando también en el norte. Mientras no se le obliga a cumplir con la legalidad internacional, Naciones Unidas progresivamente en este conflicto, como en otros, pero sobre todo en este, porque no olvidemos que Israel es el resultado de una decisión del año 1947 de partición del territorio de la Palestina, el mandato británico en 2 estados, y por lo tanto tiene una obligación moral y jurídica especial sobre lo que sucede en Palestina. Mientras no pasemos de los discursos y los hechos, de los discursos y las palabras, a las medidas concretas que obliguen a Israel a cumplir con la propia legalidad internacional, los discursos son año tras año papel mojado. Y así lo sienten y lo viven no solo los palestinos o no solo los libaneses, toda la población árabe, en una zona que cada día está más depauperada, cada día está más al borde de un conflicto generalizado, y que de ninguna manera puede ser la base para que Netanyahu, como dice, haya un futuro de paz y prosperidad. Es imposible. Antes hablábamos de los apoyos que podía tener Netanyahu, los apoyos que tiene Netanyahu. Después de un año de guerra ya en Gaza, viendo los resultados, viendo que Hamás no va a desaparecer y sigue presente, las incursiones ahora en el Líbano, ¿cuál es para ti la clave para que siga teniendo apoyos internamente dentro de un país que al final es una democracia y que podría volverse en contra de su propio primer ministro después de un año de guerra? Primero porque en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, siempre los pueblos se unen alrededor de su líder, por más que el líder pueda ser muy cuestionado. Cuando estalló el conflicto en Gaza, a las pocas semanas, yo misma lo dije, ¿no? Quien sale beneficiado, el primer beneficiado de esto, salió publicado en el periódico, va a ser Benjamín Netanyahu. Con él todo, incluso el Partido Laborista ha tenido que entrar en el gobierno, se ha creado un gabinete de guerra, y además el resto de fuerzas que no son, digamos, la extrema derecha nacionalista, religiosa o la propia derecha del Likud, están debilitadas y prácticamente desaparecidas. Lo que en su día fue el campo de la paz israelí de los años 90, cuando comenzó el proceso de Oslo, ha desaparecido. Y entonces, en este momento, desde dentro de Israel, Netanyahu no va a tener oposición porque se ha olvidado su polémica reforma jurídica, y dentro de la propia sociedad israelí, la parte judía, que bueno, no olvidemos que en Israel hay un 20% de población palestina con nacionalidad israelí, que también está siendo atacada, coaccionada, y se ha convertido en ciudadanos israelíes que ya eran de segunda porque tienen otros derechos diferentes, en sospechosos, y están siendo también perseguidos, encarcelados. Netanyahu en este momento no tiene oposición interna, por eso es fundamental lo que la comunidad internacional haga para obligarle a cambiar esta actitud de belicosidad y de violencia extrema, no solo contra los palestinos, sino, como estamos viendo en este momento, también contra los libaneses. Déjame incorporar a la conversación a Ana María Salazar, compañera del País en Estados Unidos. Ana María, tú conoces muy bien también la posición de Estados Unidos históricamente sobre lo que ha sido este conflicto. ¿Ves algún matiz, algún cambio en el hecho de que con esta nueva fase de la guerra en Oriente Próximo Estados Unidos se pueda estar moviendo de forma distinta como lo ha hecho en otras ocasiones? Mira, yo creo que la única forma de entender los posicionamientos que vamos a ver en las siguientes semanas en relación a este conflicto tiene que ver con las elecciones internas con Estados Unidos. O sea, el discurso que vaya a dar hoy el presidente Joe Biden va a estar muy cuidado, o van a tratar de cuidarlo de tal forma de que pueda continuar Estados Unidos, por lo menos el presidente Biden desde la Casa Blanca, subrayando su apoyo contundente a Israel, tal vez no tanto para Netanyahu,
pero al mismo tiempo reconociendo la violencia que se está ejerciendo y cómo ha ido creciendo esta violencia. Entonces eso va a ser un discurso muy interesante para ver cómo balancear esas dos posiciones, pero ciertamente para la candidata Kamala Harris se le está empezando a tener problemas con alguna parte de su electorado, un electorado que está en contra de la violencia que está ejerciendo Israel ahora en Líbano y claro que en Gaza, y ha habido amenazas de un grupo de electores que están dispuestos a apoyar, por ejemplo, una candidata independiente que se llama Jill Stein, en lugar de apoyarlo a ella, particularmente en estados como por ejemplo el estado de Michigan, donde hay muchos electores que son de descendencia árabe. Entonces, no sé, o sea, no creo que vaya a haber un cambio importante en la posición de Estados Unidos en términos reales, pero yo creo que en el discurso va a tratar Biden, me parece, de cuestionar ya este nivel de violencia que está ejerciendo Israel. ¿Veis que Estados Unidos tiene el mismo poder de mediación o de capacidad para impulsar la resolución del conflicto que podía tener hace 5 años, hace 10 años? ¿O es un actor que no tiene el mismo poder que tenía hace tiempo, Luz? Es muy interesante tu pregunta. Ay, perdón. Ana, empieza tú, Ana María, si quieres. Sí. Sí. Mira, es muy importante la pregunta que haces porque esa capacidad de mediación claramente lo fue perdiendo Estados Unidos cuando fue presidente Donald Trump. Y eso es importante subrayarlo porque ante la eventualidad de que Donald Trump pueda ser reelecto, y si tú ves las encuestas el día de hoy, hay posibilidades de que Donald Trump sea reelecto, y yo creo que Netanyahu, bueno, todos los actores de este conflicto están conscientes de esa eventualidad. Es muy difícil, después de los 4 años de Donald Trump, la situación actual que se está viviendo, particularmente pues el enfrentamiento o el hecho de que Joe Biden, el presidente Joe Biden, no le daba el apoyo tal vez que Netanyahu sentía que necesitaba, por lo menos públicamente. Yo creo que Estados Unidos como mediador ha perdido un espacio. La pregunta es ahora quién puede jugar el papel de mediador. Luz. La mediación que pueda tener Estados Unidos por intermediación de otros países árabes, porque sería la manera de poder llegar por ejemplo, a un alto el fuego en Gaza, Estados Unidos lo ha perdido hace tiempo. Hay otros conflictos en la región que también están en la mesa y que hay que tener en cuenta cuando Estados Unidos media o intenta tener una política activa. Está la cuestión del papel de los Emiratos Árabes en la guerra del Sudán, por ejemplo, o en el Yemen, en el conflicto del Yemen, y cuando Estados Unidos tiene que presionar a alguno de sus socios para que intervenga, aunque sea subrepticiamente, para un alto el fuego en Gaza, está todo esto también en juego. Y Estados Unidos ha perdido su capacidad de presión, porque estos estados del Golfo, sobre todo, o la propia Arabia Saudí, también han aprendido de la experiencia con Donald Trump y han buscado apoyo fuera de Estados Unidos y saben jugar ahora con otros actores como es Rusia o como es China. Así que las posibilidades que había antes, hace pongamos 5 o 6 años, de que Estados Unidos tuviera un papel determinante en la solución, se han ido diluyendo en estos años. Yo también quiero añadir algo a la pregunta que hacía sobre las elecciones norteamericanas y el futuro que pueda haber en la campaña. Creo que hay algo que está ahí latiendo, que no sabemos todavía cómo se va a manifestar, y que son las movilizaciones de los estudiantes, que antes de verano fueron muy importantes en determinados cambios, aunque fueran cosméticos, de la posición de Estados Unidos, y que ahora mismo, con el curso recién empezado, no sabemos si van a volver a activarse. Es cierto que los campus se han blindado, que los movimientos estudiantiles están siendo perseguidos, pero no podemos dejar de perder de vista esto, que va a ser también fundamental para que la opinión pública americana y determinados sectores de la población, como comentaban, por ejemplo, en la zona alrededor de Chicago,
tomen determinadas decisiones en la próxima votación. Y eso Kamala Harris lo sabe y quizá tenga que jugar con ello en las próximas semanas. Claro, sobre esto, Ana María, nos preguntábamos también cómo ese apoyo de Estados Unidos puede ser muy distinto por el hecho de que haya generaciones jóvenes que no tienen esa conexión sentimental con lo que fue el origen de Israel, el nacimiento del Estado israelí, la historia, en definitiva, del siglo XX, y que vean ahora todo ese conflicto con unos ojos despejados de toda esa parte, digamos, más histórica, ¿no?, de lo que fue el inicio del Estado de Israel y el por qué surgió Israel en un principio. Mira, yo creo que es tienes toda la razón, porque estamos hablando de un cambio generacional muy importante que en cierta forma Kamala Harris representa parte de ese cambio generacional en términos de la clase política estadounidense y el partido demócrata, pero en el caso al surgir este conflicto, yo creo que en parte del rechazo que se vio particularmente de estudiantes universitarios tiene que ver con la figura de Netanyahu. O sea, Netanyahu como líder, como presidente de Israel, es indefensible. Y por más que la Casa Blanca ha tratado de matizar su apoyo a Netanyahu, pero tratar de mostrar que sí están apoyando al pueblo israelí. Esa ha sido la dificultad y ese choque de visión se ve claramente en los estudiantes universitarios y hasta los mismos analistas que tratan de defender este apoyo total a Israel ante este conflicto y ante una eventualidad de que Netanyahu tenga que enfrentar la Corte Penal Internacional. El hecho es de que yo como lo estoy viendo, y particularmente en este proceso electoral que se está viviendo en este momento, es el rechazo a la figura de Netanyahu. El momento en que la figura de Netanyahu, ese personaje de Netanyahu, ya no esté ya no sea presidente o ya no ejerza ese liderazgo, yo creo que el reparar la relación, o por lo menos la visión que se tiene por parte de una nueva generación de estadounidenses, va a ser más factible. Pero si llega a ser electa Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos, sí va a tener un tema muy difícil en términos de cómo va a ser su relación con Israel ante esta realidad de que si ella es electa y sigue Netanyahu como presidente de Israel, pues va a ser una relación muy difícil. Luz, los países de la región, lo veíamos antes en el mapa, ¿pueden hacer algo? ¿Pueden contribuir en algo? Y en este sentido, ¿importa quién esté en la Casa Blanca para que esa colaboración pueda ser más fructífera? Bueno, los países más inmediatos, los limítrofes, Egipto y Siria, están sumidos en un proceso, en el caso de Egipto, de autoritarismo y contrarrevolución, que tiene también a casi 40.000 presos políticos en las cárceles, y ya hemos visto que el presidente del Fatah al-Sisi no ha hecho prácticamente nada por aliviar lo que está sucediendo en Gaza en términos humanitarios, que sería a lo mejor lo que hubiera podido hacer. En cuanto a Siria, todavía está por rehabilitar el régimen de los Assad, así que los más cercanos desde luego no. Los que en la sombra podrían, y de hecho están participando, como Qatar en las negociaciones para un alto el fuego, o los Emiratos Árabes Unidos, también están sumidos en sus propios conflictos entre ellos por el liderazgo en la región, por su pugna también con Arabia Saudí en este momento, y es difícil que por parte de los regímenes árabes pueda haber algún cambio significativo. Después de los meses del genocidio en Gaza, hemos visto cómo por fin el príncipe heredero de Arabia Saudí ha declarado que no va a reconocer al Estado de Israel, como estaba previsto en los acuerdos de Abraham y parecía inminente antes del 7 de octubre, mientras no se cree un Estado palestino con Jerusalén como capital. Es una declaración que puede parecer de palabras, pero es muy importante viniendo del príncipe heredero saudí. Y esto es un cambio que va a ser
si llegue quien llegue a la Casa Blanca, va a ser una nueva condición para el futuro que se pueda tener en las relaciones. En cualquier caso, yo creo que Netanyahu es muy fuerte, y es muy fuerte porque la sociedad israelí se ha derechizado. Y se ha derechizado porque los asentamientos en Cisjordania han crecido exponencialmente durante los últimos 5 o 6 años, porque las elecciones han dado un poder muy fuerte a todos los grupos extremistas por el sistema electoral que hay en el país, y en ese sentido, llegue quien llegue a la Casa Blanca, se va a encontrar con un gobierno en manos de extremistas y nacionalistas religiosos. ¿Tú cómo lo ves, Ana María? ¿Esa percepción de los actores en la región puede ser también distinta por parte de Estados Unidos? Esa percepción que tiene de Egipto, de Siria, incluso de Irán, respecto a una posible negociación para que se consiga la paz en esta zona del planeta. Mira, yo creo que mucho va a depender sobre un tema que tampoco hemos puesto sobre la mesa, y es la cantidad de recursos que se va a requerir para poder, una vez que ya termine las agresiones de Israel hacia Gaza y ahora al Líbano, se va a requerir muchísimos recursos. Y algo que ha hecho Estados Unidos en todas estas décadas es que una de las razones que Estados Unidos juega un papel de mediador es el hecho de que ha proporcionado recursos pues a Israel para defenderse con armas, que de hecho todos esos recursos están siendo cuestionados en este momento, un poco menos ahorita porque todavía está el proceso electoral, pero les puedo garantizar que a partir de enero, ya que el nuevo presidente tome protesta, el tema de los recursos que se le da a Israel para poder armarse, pero al mismo tiempo los recursos que va a requerir Palestina y parecería que el Líbano también. Entonces, el tema de cuántos de estos países también estén dispuestos a inyectar recursos para empezar un proceso de reconstrucción, creo que va a ser muy importante. Entonces eso yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luz. Lo único es que no hay que subestimar el tema de los recursos y cómo Estados Unidos lo ha usado a través de los años como una forma de o jugar un papel de mediador o tener la capacidad de poder presionar, aunque no lo ha hecho muy bien, presionar a Israel. Por último, Luz, te quería preguntar por el papel de Europa. ¿Ves a Europa como un actor decisivo, o igual que la influencia de Estados Unidos se ha desdibujado en estos últimos años, la de Europa también le ha pasado lo mismo? Bueno, Europa como tal no tiene una política exterior conjunta, es uno de los grandes problemas que afronta la Unión Europea, por más que Josep Borrell tenga una voz e intente ejercer en algunos momentos ese papel, pero la realidad es que luego los Estados actúan de manera autónoma en esta cuestión. Así que una presión conjunta de Europa ya hemos visto que no es posible, que hay Estados que directamente lo impiden. Ahí está, por ejemplo, claramente Hungría o Alemania de una manera menos clara, pero también directamente, y cada Estado actúa de una manera propia. Lo que sí que debería hacer Europa, a lo mejor eso es mucho más sencillo que una hoja de ruta con un proyecto común para buscar una solución, una nueva conferencia de Madrid, unos nuevos acuerdos de Oslo, por poner nombres europeos en el conflicto que se viene arrastrando. Lo que sí que podría hacer Europa es obligar a que se cumpla la normativa y la legislación europea que ya existe y que se está incumpliendo sistemáticamente por parte de Israel, y que no solo tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, sino, como muy bien ha dicho Ana, con una cuestión económica, con cuestiones que tienen que ver con el comercio y con las relaciones internacionales, que impiden, por ejemplo, el intercambio de productos de los territorios ocupados, que exigen que no haya venta de armas para el uso contra población civil, y que es cumplir con la normativa europea, bueno, yo soy profesora, pues por ejemplo, ¿no?, los proyectos de investigación que tienen detrás empresas armamentísticas o que están situados en universidades en territorios ocupados, se cierren. Todas estas cosas que sí que se pueden hacer y que nada más es aplicar la normativa que existe, no poner en marcha nada nuevo,
Europa sí que podría exigir que se haga, España podría exigir que se haga. Y aquí me gustaría hablar no solo de Europa, sino mencionar lo que está sucediendo en España. El presidente del Gobierno está teniendo, hemos escuchado unas declaraciones proactivas diciendo que tiene que solucionarse el conflicto, que esto no puede seguir sucediendo, pero al mismo tiempo oímos al ministro Álvarez decir que el ataque de Israel es una respuesta a los ataques de Hezbollah. Bueno, la lengua no se puede utilizar de esta manera. En Líbano no se puede decir que han muerto más personas, no han muerto, han sido matadas en los ataques del ejército de Israel. Así que también esto es importante, ¿no? Crear un discurso que no sea ambivalente, que deje claro que es necesario que se cumpla con la legalidad internacional. Gluz, muchas gracias, Ana María. Antes de despedirte, aprovechando que te tenemos aquí, para la gente que no te conozca, Ana María Salazar es una de las periodistas que mejor conoce todas las materias de seguridad, no solamente en el continente americano, sino también en todo el mundo. Ha colaborado y ha trabajado también muy cercana a algunas de las administraciones de Estados Unidos, como por ejemplo la administración Clinton. Más allá del conflicto de Oriente Próximo, ¿qué dibujo haces tú de cuál puede ser el mundo que viene, el año que viene? Ahora que comienza este curso político con la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿qué imagen haces tú de cómo será el planeta que nos vamos a encontrar en los próximos 365 días? Qué difícil tu pregunta y mucho va a tener que ver quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Uno de los temas que se va a abordar el día de hoy, seguramente el presidente Biden, es el tema de la guerra en Ucrania. De hecho, Zelensky está en Estados Unidos, está haciendo lobby y están buscando activamente que antes de que se vaya el presidente Biden, que puedan aprobar un presupuesto adicional para poder seguir armando a Estados Unidos. Entonces tú tienes este conflicto entre Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania, la guerra en Ucrania, por una parte, en donde tienes dos candidatos a la presidencia que tienen visiones muy diferentes de cómo se va a resolver este conflicto. Tienes pues las agresiones de China, este cuestionamiento de en qué momento China va a hacer una decisión de que tiene que va a tomar riendas o más control sobre el territorio de Taiwán o simplemente hacer una invasión, o sea, aprovechar tal vez esta coyuntura. Creo que también depende de quién sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Un país que ha sido una gran preocupación para Estados Unidos y que seguramente de nuevo va a tener más presencia, por lo menos en la conciencia de las estrategias del Gabinete de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es Norcorea, que ha seguido demostrando un alto nivel de agresión y con el tiempo, pues si no tiene un arma de destrucción masiva, seguramente ya lo tendrá en muy poco tiempo y seguramente va a ser durante la administración del siguiente presidente de los Estados Unidos. Y en el caso del continente americano, obviamente sigue temas muy serios de gobernabilidad en varios países. Empecemos con Nicaragua, que nadie está hablando sobre Nicaragua y la dictadura que se está viviendo en Nicaragua, la dictadura que se está viviendo en Venezuela y cómo estos países, debido a la ingobernabilidad que tienen, se está traduciendo en olas masivas de migración. Yo creo que no puedo yo dejar de subrayar la importancia y que está ahora jugando el tema migratorio. Sé que en Europa ustedes ya han estado y siguen viviendo esta crisis en este lado del mundo. El tema está ahora muy enfocado en la ingobernabilidad de varios estados, ya sea por pobreza, por seguridad o porque son países totalitarios, y todo eso se está reflejando en la región y acaba siendo uno de los temas prioritarios de estas elecciones, y cada uno de los candidatos tiene visiones diferentes de cómo resolverlos. Entonces, cuando tú empiezas a juntar todo este rompecabezas de conflictos que se están presentando alrededor del mundo, el siguiente presidente de los Estados Unidos
tiene que hacer decisiones muy complejas y la pregunta es si lo va a hacer dentro, usando las instituciones y usando pues esta capacidad que ha tenido Estados Unidos de crear aliados alrededor del mundo, aún con países que tal vez no tienen la misma visión que Estados Unidos, pero por lo menos asegurar que la OTAN siga funcionando, por ejemplo, como la OTAN, o vas a tener un presidente que no cree en las instituciones y de hecho cuando fue presidente Donald Trump hace 4 años hizo un esfuerzo de tratar de debilitar estas, particularmente estoy pensando en la OTAN, pero también las instituciones que tienen que ver con proporcionar recursos y ayuda que requieren estados, estoy hablando de aquí en este hemisferio, para tratar de reducir esta migración masiva que está sucediendo. Entonces, si tú me preguntas en este momento, y perdona que sea tan pesimista, pero sí tengo muchísima preocupación de lo que pueda suceder a partir de enero de 25, si es que se puede definir sin un conflicto o otra insurrección, quién es el siguiente presidente de Estados Unidos, que creo que va a ser el primer gran reto de que el siguiente presidente de Estados Unidos pueda llegar a la presidencia sin tener otra insurrección o cuestionamientos o una crisis constitucional. Ana María Salazar, gracias. Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a las dos, ha sido desde luego un privilegio teneros en este programa. Gracias a vosotros. Así que el mundo en pausa hasta el próximo 5 de noviembre, cuando se celebren las elecciones en Estados Unidos. Dentro de aproximadamente una hora comienza la Asamblea General de Naciones Unidas con el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. A las 2:15, hora de Madrid, que serán las 8:15 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, el programa especial de El País sobre las relaciones entre América Latina y España, económicas y políticas, un programa en directo que podréis ver también aquí en el diario El País, en el que intervendrá el propio Pedro Sánchez para cerrar la jornada. Así que gracias a los que nos habéis seguido por el canal de televisión de El País en Televisiones Conectadas, los que estáis en el propio periódico, en HuffPost o en Cadena SER. Volvemos pronto.